Capítulo 93. Estructura del ejército. Pocos días después de la celebración de la victoria, Roland finalmente emprendió el gran proyecto agrícola. Un sonido constante de goteo se oía desde la dirección de las ventanas cuando estaba sentado en su oficina, sonaba como si estuviera lloviendo sin parar. Era el sonido de la nieve derretida. Cuando visitaba el campo durante el Año Nuevo, se ponía frente a la ventana la mayor parte del tiempo, observando cómo los largos prismas de hielo que colgaban bajo el techo se volvían transparentes, luego en gotas y luego caían. En ese momento no había tenido tiempo para ese ocio. Sin embargo, anotar los planes para el futuro, mientras que simultáneamente escuchaba la voz de la recuperación de la tierra también era muy placentero. Según la información recolectada de los años anteriores, la nieve necesitaría alrededor de una semana para derretirse, pero la carretera entre el pueblo fronterizo y la fortaleza Lonson necesitaría por lo menos un mes hasta que fuera utilizable otra vez. Se tardaba tanto tiempo que la nieve se derritiese, ya que la carretera fue construida de barro y también no tenía un sistema de drenaje. Roland ya podía imaginarlo, si quería derrotar a la fortaleza Lonson, lo primero que tenía que hacer era construir un camino entre el pueblo fronterizo y la fortaleza Lonson que pudiera ser utilizado por los vagones incluso durante las fuertes lluvias. Pero ahora el problema con la más alta prioridad era todavía el asunto de la reconstrucción del ejército. Sin un ejército fiable y poderoso, sería imposible derrotar a las fuerzas de la fortaleza Lonson con sus tropas en número. Transferir la milicia al ejército regular era solo el primer paso. La preparación específica de establecer el nuevo sistema de reglas, disciplina, recompensa y castigo resultó ser un gran dolor de cabeza. Aunque de niño había jugado al ajedrez de batallas terrestres, sin embargo, ya había olvidado las enseñanzas anteriores. Roland, después de pensarlo, simplemente decidió hacer sus propios planes. De todos modos, como creador del nuevo ejército, incluso si implementaba cosas irracionales, nadie lo descubriría de todos modos. Entonces, la primera composición del nuevo ejército del pueblo fronterizo fue preparada pronto, según el ejército, la división, el pelotón, el equipo, la escuadrilla, 5 personas para una escuadrilla. Teniendo en cuenta que un cañón necesitaba por lo menos 5 personas para funcionar, 10 escuadrones para un equipo, 10 equipos para un pelotón. En cuanto al número de pelotones dentro de una división, decidió que lo consideraría más tarde. En vista de la destreza de batalla de los ejércitos durante esta época, siempre que enviara 2 o 3 pelotones de soldados, debería ser suficiente para derrotar a la gran mayoría de los opositores en el campo de batalla. Cuando decidió lo básico para la estructura del ejército, Roland respiró hondo. Las reglas y los reglamentos que siguieron fueron mucho más sencillos, además de que siempre llevaban uniforme, tenían que obedecer al comandante, nunca desertar, nunca traicionar a un compañero y así sucesivamente. La primera regla de Roland fue prohibir el saqueo y el acoso. Los problemas causados por el saqueo eran numerosos, y el impacto negativo que tendrían sobre los habitantes locales sería tan grande, que necesitarían años para recuperarse, quizás nunca. Esta era también la razón por la que él había insistido en usar solamente civiles como miembros del ejército. Cuando la aristocracia respondía al llamado a la batalla de sus señores, la razón principal de su obediencia no era derrotar al enemigo, sino que era para el saqueo posterior. O, en otras palabras, la principal razón por la que siguieron el llamado de guerra fue el saqueo de la riqueza y el territorio de un enemigo. Por supuesto, esto incluía también a los civiles inocentes dentro de ese territorio. En cuanto a los mercenarios, por no hablar de los bandidos, a pesar de que parecían firmes y feroces, si echábamos un vistazo más de cerca, eran solo una bandera agitando en el viento y al mismo tiempo el robo también era una fuente importante de sus ingresos. Así que la esperanza de la disciplina militar de estas personas no tenía sentido. Solo un ejército formado por civiles no vería a otros civiles como únicos corderos que serían sacrificados. Por supuesto, basarse en la disciplina y la moderación moral por sí sola no era suficiente. Después de largos días en el campo, el corazón de la codicia se agrandaría con cada victoria. Por lo tanto, las recompensas dadas siempre tenían que mantenerse al día con la codicia,
Solo de esta manera podría evitar el saqueo y otros comportamientos ilegales. Para hacer la recompensa lo suficientemente grande, Roland decidió ofrecer la mayor recompensa de todas: recibir su propio territorio. Mientras lograran grandes méritos durante la batalla, podrían obtener su propio territorio. Roland tenía muchos territorios no reclamados, como esto, los terrenos entre el pueblo fronterizo y la fortaleza Lonzón se podrían recuperar lentamente. Dado que más del 90% de toda la tierra pertenecía a miembros de la aristocracia, tal recompensa era absolutamente muy atractiva. Una vez que tuvieran su propia propiedad, estas personas estarían estrechamente unidas a su lado, y en caso de que hubiera alguien que quisiera derrocarlo, mostrarían la resistencia más fuerte posible para proteger a su benefactor y con esto proteger su propia tierra también. Después de todo, la humanidad no estaba impulsada por palabras y látigos, sino por sus propios beneficios. Dicho de otro modo, siempre y cuando pudiera cumplir continuamente los intereses básicos del pueblo bajo su dominio, no habría nadie que pudiera sacudir su dominio. A diferencia de un feudo tradicional, Roland les concedería un área entre unos pocos acres y hasta una docena de hectáreas. El territorio podía ser utilizado para construir sus propias residencias y podrían comprar siervos o contratar a los agricultores para cuidar sus campos, pero no se les permitía establecer su propia industria. En contraste, el territorio recompensado por un caballero era de cerca de 2000 hectáreas, un área equivalente a un pequeño pueblo. El ingreso de la industria antes mencionado se utilizaría para las necesidades de guerra del caballero y sus ayudantes, por ejemplo, era necesario comprar sus propias armas, armaduras y caballos. Ser galardonado con un área tan pequeña de tierra no era de mucho interés para la aristocracia y como tal no encontraría mucha resistencia, pero también debilitaría el sentimiento de independencia de la gente en el campo de batalla. A juicio de Roland, era como pagar una pensión de jubilación, lo que garantizaría que los soldados tuvieran ingresos estables incluso después de la jubilación. Al mismo tiempo, para fortalecer la centralización del poder y evitar que ocurriera el pensamiento de que el siervo del siervo no es mi siervo, solo les concedería la propiedad del territorio, pero no la autonomía. En otras palabras, la tierra todavía estaría bajo la jurisdicción de las leyes, reglamentos y sistemas en el área del Señor. En cierto sentido, se convertirían en la base para las futuras generaciones de agricultores. Después de escribir el concepto del sistema de recompensas, Roland tomó un descanso y estiró su cuerpo. Finalmente, podría empezar a pensar en un campo dentro de su propia área de especialización, la investigación y el desarrollo de armas. Con la velocidad cada vez mayor de la manufactura de armas, el uso continuo del lancero para proteger a los artilleros parecía ser un desperdicio de mano de obra, por lo que éste necesitaba la habilidad de luchar independientemente en combate cuerpo a cuerpo. Había una solución muy fácil a este problema, es decir, añadiendo una bayoneta al fusil de chispa. Roland no esperaba que sus propios hombres tomaran la iniciativa y participaran en combate a corta distancia, sino que solo tendrían la capacidad de defenderse en caso de que el poder de la pistola no fuera capaz de destruir por completo el valor del enemigo y comenzaran un ataque desesperado. Un arma como una bayoneta no era tan difícil de fabricar, describiéndola en palabras fáciles de entender, era solo un cono afilado, y en el caso de mejorar aún más la efectividad de la matanza, también podría añadir un surco de sangre en él. La parte clave era la conexión entre la bayoneta y la pistola. La primera bayoneta era una hoja que estaba conectada a un poste de madera delgado, que se podía poner directamente en el cañón de la pistola. La ventaja de esta construcción era que era bastante simple, la desventaja era también muy obvia: si se usaba la bayoneta el arma no podía disparar, y además, si se usaba para apuñalar a alguien, podría suceder que la bayoneta se quedara atrapada en el cuerpo del enemigo. Así que Roland tenía la intención de producir la segunda generación de bayoneta mejorada, la bayoneta de tipo carcasa. La bayoneta tenía una carcasa de hierro añadida al mango de la cuchilla. El diámetro interior de la carcasa era ligeramente mayor que el cañón ranurado. Solo se necesitaba soldar un trozo de hierro con un agujero en la parte superior del cañón del fusil.
Después de conectar la bayoneta en la parte superior del cañón del fusil y de insertar un relleno en el agujero, se fijaría. La cuchilla tenía una forma triangular, con 3 cuchillas afiladas. Si se perforaba en el cuerpo no se caería, y también dejaría una herida difícil de curar. Después de la instalación de la bayoneta sería ligeramente más larga que el cañón, y también complicaría el proceso de carga, pero en comparación con una bayoneta plegable, era mucho más simple para la producción en masa. Mientras hubiera una muestra, cualquier herrero sería capaz de reproducirla. Pero para permitir que la bayoneta desempeñara un papel importante en una batalla, era importante entrenar a los soldados en cómo usarla. Pero naturalmente Roland no sabía nada al respecto. Afortunadamente, recordó que su caballero se había jactado una vez que era capaz de utilizar cualquier arma. Así que solo tenía que encontrarlo y conseguir que enseñara a los otros a pelear con una bayoneta. Capítulo 94. La destrucción no necesita una razón. La producción de artillería también avanzaba de manera constante. La segunda ronda de producción para los cañones ya había entrado en la fase de perforación, mientras que la tercera ronda todavía estaba en la fase de recolección de materiales. Si él fuese afortunado, Roland podría tener una alineación magnífica de 4 cañones de 12 libras después de un mes. No había duda de su superioridad en términos de poder de fuego. Pero la pregunta ahora era cómo podría convertir esta ventaja en una situación ganadora, y Roland todavía se esforzaba por una respuesta a esto. Antes de que cruzara a este mundo, solo trabajaba como un perro mecánico, y como para la mayoría de las demás personas en ese mundo, su comprensión de la guerra solo había venido de la historia, películas y juegos. Si solo fuera una batalla con armas frías, podría haber entregado el comando a Carter y a Hacha de Hierro. Pero esta batalla no era la misma que habían luchado anteriormente, no había nadie que pudiera entender mejor estas nuevas armas que él. Siendo así, solo podía reunir los conocimientos que tenía y construir sus propios planes sobre esa base, además de su conocimiento de una era posterior. Para asegurar su victoria, Roland dejó que Relámpago viajara todos los días entre el pueblo fronterizo y la fortaleza Lonson. Por un lado, para observar las condiciones de la carretera, y por otro lado porque necesitaba calcular con precisión la distancia. Roland creía que la victoria en la guerra se construía sobre la base de información previa y cálculos reunidos. Si se trataba de un desarrollo táctico, o la deducción de cada etapa de una batalla, recibir la victoria en una batalla estaba inseparablemente vinculado a estos 2 puntos. Roland tomó una vez más las tuberías de hierro de 1 metro de largo y las cuerdas de cáñamo de 100 metros de largo que había hecho para determinar el alcance de sus cañones. Luego fue a la zona de pruebas de artillería al oeste del pueblo fronterizo y midió con ellos una distancia de 1 kilómetro. Luego dejó a Relámpago volar a esa distancia para que siempre lo hiciera en la misma cantidad de tiempo. Cuando recordó hábilmente cuánta magia usar, Roland empezó a medir la distancia entre la fortaleza Lonson y el pueblo fronterizo. Utilizando un reloj de sol para medir el tiempo que se necesitaba para un viaje de ida y vuelta, había calculado que la distancia entre los 2 lugares era de unos 55 kilómetros. Por supuesto, esta era la distancia lineal entre 2 puntos. De hecho, si viaja por tierra, uno tendría que tomar 2 grandes curvas con el fin de evitar cruzar el pie de la cordillera impenetrable. Así que en el caso de que el duque decidiera atacar por tierra, necesitaría al menos 3 días para llegar al pueblo fronterizo. Con Relámpago como una exploradora, Roland podría tener siempre una idea clara de dónde estaba el enemigo y de lo que tenía que hacer. Dentro de la franja de 2 kilómetros al oeste del pueblo fronterizo, había insertado muchas banderas para señalar la distancia, por lo que si el enemigo entraba en esta zona, su artillería podría ajustar rápidamente el ángulo del cañón sin necesidad de disparar un tiro de prueba. Ahora comenzó a preocuparse qué hacer si la otra parte no iniciaba un ataque. En ese momento, alguien tocó la puerta. Nick Tingale, que había estado acostado todo el tiempo en el sofá, masticando trozos de pescado seco, desapareció. Viendo esto, Roland tosió 2 veces, y dijo, «Entre».
La puerta se abrió y su asistente, el ministro Barov, intervino. Su Alteza, un miembro de la aristocracia de la fortaleza Lonson quiere verlo. ¿Quién? Preguntó Roland solo para preguntarle una vez más. ¿Revocaron el embajador? No, no el embajador. Dijo Barov sacudiendo la cabeza. Es uno de los nobles que se marchó antes del comienzo de los meses de los demonios, el barón Cornelius, que ha vuelto ahora. Roland tuvo que pensar un momento hasta que recordó que efectivamente había nobles que vivían en el pueblo fronterizo y que habían escapado a la fortaleza. Pero ahora se atreven a volver. Regresan inmediatamente cuando comienza la primavera. ¿No respetan la ley real? ¿Por qué quiere verme? Durante la construcción de la muralla, su casa fue demolida. Dijo el ministro adjunto. Si no quiere recibirlo, podría mandarlo afuera. Roland quería aceptar su oferta, pero entonces cambió de opinión, que el varón me espere en el salón. Tal vez a través de él, Roland podría ejercer cierta presión sobre la fortaleza Lonson, al menos esto era algo que le gustaría que suceda. Después de una media hora de descanso, Roland entró tranquilamente en el salón. Después de llegar, vio a un hombre con un vientre muy redondo esperando impacientemente al lado de una larga mesa. Mientras el hombre caminaba incesantemente arriba y abajo, las capas adicionales de carne en su rostro se balanceaban de acuerdo con sus pasos. Viendo que su Alteza había aparecido por fin, el varón se detuvo y a regañadientes pasó por la ceremonia de saludo real. Siéntese. Roland se acercó a la mesa y se sentó en su asiento. De acuerdo con sus hábitos, aunque no fuera hora de cenar, dejaba que su cocina preparara al menos un postre, pero hoy ni siquiera los dejó preparar el té. Su Alteza, el príncipe. Murmuró Cornelius, y comenzó a hablar antes de sentarse. ¿Cómo pudo dejar que ese estúpido albañil demoliera mi casa? Aquella seguía siendo una buena casa. Desde el parapeto, los troncos utilizados para la columna de viga de techo también fueron de la mejor calidad. Cuando la hice construir, tuve que gastar más de 150 monedas de oro real. Mientras hablaba agitaba agitadamente con sus manos. 150, oyendo esto Roland tuvo que usar mucha fuerza para reprimir su risa. Si todavía era el príncipe de antes, al mirar a través de los viejos recuerdos, tal vez realmente habría creído eso. Pero ahora, ¿se refiere a la casa situada más al oeste? Así es. Dijo Cornelius mientras asentía con la cabeza. Era la gran mansión, superada solo por el barón Saman. Es una lástima que estuviera demasiado cerca de la muralla y hubiera obstaculizado el paso de mis hombres. Dijo Roland, después de detenerse por un momento. Pero el ayuntamiento ya había decidido la compensación. ¿Cuánto? Roland estiró 2 dedos. 20 monedas de oro real. Eso es demasiado poco. Su Alteza Real. Gritó Cornelius mientras regaba saliva por todas partes. Finalmente, se calmó. Luego sacó su pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Bueno, 20 monedas de oro real, ¿a dónde debo ir para conseguir el dinero? ¿Qué? Preguntó Roland con una expresión desconcertada. El dinero ya ha sido pagado al propietario de la casa. ¿Qué? Espere. Yo soy el dueño de esa mansión. No es usted. Es Blair, el capitán de mi segunda milicia. ¿Quién es? Preguntó el varón una vez más en voz alta. Alteza, se equivoca, soy el amo de la casa. Pero no lo he visto durante el invierno. Dijo Roland levantando la ceja. ¿Cómo puede ser suya? Por supuesto que no estaba allí, volví a la fortaleza Lonson. ¿Quién se quedaría en este lugar abandonado de Dios? Este lugar solo puede ser utilizado como un terreno de alimentación para las bestias demoníacas. Así que quiere decir que usted huyó porque temía a las bestias demoníacas. ¿Y todavía tiene el rostro para llamarme señor? Preguntó Roland. Yo. El varón se sorprendió repentinamente y no sabía cómo responder. Guardias.
Roland palmeó sus manos, e inmediatamente dos guardias entraron en la sala, sosteniendo a Cornelius entre ellos. Estamos en el Palacio Ayo, ¿qué quiere decir con esto? Muy simple, ahora tiene dos opciones. Roland se levantó del asiento, congelando a Cornelius con su mirada. Primero, debe admitir que se ha equivocado, que la casa no le pertenece. Y entonces veré lo que acaba de pasar como nada más que una farsa. Su segunda opción es admitir que durante los meses de los demonios traicionó a su señor, huyendo de la batalla sin el permiso de su señor, huyendo vergonzosamente a la fortaleza Lonson. Si toma esta opción, lo pondré en prisión por deserción, donde esperará el día de su ahorcamiento. ¿Cuál elige? El sudor que caía de la frente de Cornelius no se detuvo, se tragó el miedo, titubeó un momento antes de que temblara. Su Alteza, yo cometí un error, no era mi casa. Así que todo esto era un malentendido. Dijo Roland encogiéndose de hombros, y luego dijo a los guardias, envíen al varón en su camino. Cuando Cornelius estuvo a punto de atravesar la puerta, el príncipe lo detuvo una vez más. Bueno, cuando lleve su barco de vuelta a la fortaleza Lonson, ¿puede enviar un mensaje? Dígales a esos, que tienen tal vez el mismo malentendido que usted mismo, en caso de que no quieran elegir la segunda opción, no tienen que perder su tiempo al llegar al pueblo fronterizo. Como desee, Su Alteza. Dijo Cornelius con una sonrisa forzada mientras salía de la habitación. Pero en el momento en que se volvió, Roland pudo ver cómo su contraparte rechinaba los dientes. De esta manera, debería haber creado un gran alboroto dentro de la fortaleza Lonson, ¿verdad? Pensó Roland. Capítulo 95. Reunión. Maldición, maldición. ¿Qué príncipe de mierda, no es él el único que fue arrojado a este desierto por lástima? Pensó ferozmente Cornelius, pero cuando recordó a los dos guardias con las manos en sus espadas quienes estaban caminando detrás de él, tenía que tragarse sus bocados de resentimientos de vuelta a su estómago. Cuando finalmente estuvo fuera del castillo y vio a los dos guardias alejarse, el varón se sintió aliviado. Sacó un pañuelo ya mojado y limpió su frente. Escupió resueltamente su boca llena de saliva. Mientras imaginaba la saliva directamente salpicando en la cara del príncipe. Aún así esto no era suficiente para liberar su ira, así que tuvo que pisotear repetidamente sobre la saliva hasta que su corazón estuvo conforme. Solo porque fuiste capaz de bloquear la invasión de las bestias demoníacas, ¿crees que eres capaz de enfrentarte en contra de la fortaleza Lonson? Simplemente continúa con tu orgullo, después de todo no te queda mucho tiempo de lo que puedas estar orgulloso. Cornelius pensó que si no hubiera recibido información tan confiable, nunca se hubiera atrevido a regresar al pueblo fronterizo tan pronto. En general, la aristocracia siempre regresará incluso después de los civiles. Después de todo, minar y cazar eran trabajo sucio, era tan difícil que los aristócratas nunca los harían. Su parte solo era supervisar la producción. Y esperar hasta que hubiera suficiente mineral para que pudiera ser transferido. Y en su tiempo libre irían a las casas de sus cazadores y preguntar si tenían alguna adecuada piel de alta calidad para comprar. Pero este año la situación era completamente diferente. Cornelius había oído del director financiero Sir Reynolds que el duque Raan estaba listo para expulsar al cuarto príncipe del pueblo fronterizo. Esto no era una traición hacia el rey de Greycastle, no. En su lugar ellos estaban llevando a cabo una orden de Timothy Wimbledon, el nuevo rey. Roland Wimbledon no es más el lord del pueblo fronterizo, y si desea que le sea reasignado un nuevo territorio él tiene que regresar primero a la oficina del rey. El duque Raan había dicho estas revolucionarias palabras en frente de Sir Reynolds, quien había sido capaz de escalar desde una posición en la alcaldía a la posición de director financiero en unos cortos 5 años. Si no hubiera tenido una lejana relación como parientes y si él no le hubiera enviado 2 pieles de alta calidad cada año, Cornelius nunca hubiera sido capaz de saber qué pasaba en las mentes de la gente a cargo del occidente. Ganar un nuevo territorio después de regresar con el rey era solo una declaración vacía, incluso Cornelius lo sabía, que el primer príncipe sin ser capaz de decir nada había sido enviado a la guillotina.
Así que si el cuarto príncipe regresaba, ¿el nuevo rey le mostraría clemencia? Sin duda alguna, la frontera oeste estaba bajo el mandato del duque Ryan. La única pregunta era que si esperaría por la orden del rey Timothy o si actuaría sin ella. Sin embargo, cuando el duque Ryan decidiera actuar, no habría ninguna diferencia entre Roland Wimbledon y un perro vagabundo. Esta era también la razón por la que Cornelius había corrido hacia el pueblo fronterizo. La primera razón era naturalmente conseguir las pieles tan pronto como fuera posible, pero su segunda razón era poner su propia casa en venta. El primer punto creyó que era una inteligente idea, mientras que en los años previos los civiles huían a la fortaleza Lonson para tomar refugio, su inventario naturalmente estaba vacío a inicios de año. Pero este año ellos se habían quedado en el pueblo fronterizo todo el tiempo, seguramente había algunos bienes que él recibiría, ¿cierto? Así que no solo haría una pequeña fortuna, sino también le podría ofrecer a Reynolds un poco de piedad familiar. El segundo punto es que Cornelius le había pedido a Reynolds darle un lugar dentro de la alcaldía, a pesar de que era un trabajo ocupado, pero todavía era mejor que vivir en este pobre lugar maldito. Y desde que no necesitaría más su casa, él debería venderlo tan pronto como sea posible. ¿Quién sabe cuándo el duque Ryan empezaría su ataque, tal? ¿Ves? Estos mercenarios revoltosos asaltarían y quemarían su casa, dándole a él una gran pérdida. Pero nunca imaginó que la casa fuera quemada por mercenarios, sino en su lugar removida directamente por el cuarto príncipe. Cuando el varón pensó una vez más sobre este hecho, rechinó los dientes en ira. Era una de mis mejores casas ya. A pesar de que 150 monedas de oro eran una exageración, pero tenía al menos un valor de 30 monedas de oro. Con el fin de conseguir el dinero lo más pronto posible, él incluso había ido al extremo, y de mala gana aceptado 20 monedas de oro, pero luego Su Alteza incluso lo había tratado de manera tan inconcebible. En lugar de darle sus monedas, incluso fue amenazado por deserción. ¿No sabe el que cada año al inicio de los meses de los demonios, todos los nobles evacuaban hacia la fortaleza Lonson? Espera un minuto. Cornelius repentinamente fue más despacio. Parece que hay algo mal. A pesar de que él había oído previamente del mal carácter del cuarto príncipe, el príncipe siempre estaba actuando sin pensar. Incluso maliciosamente molestó a la esposa de Barón Simón inmediatamente después de que había llegado al pueblo fronterizo. Después se había vuelto una burla privada por un largo rato. Pero hoy, la impresión que recibió del príncipe no concordó con la que él conocía. El príncipe nunca se había molestado ni tampoco actuó vergonzosamente. En su lugar era el mismo Cornelius quien había mostrado un mal carácter y se comportó completamente sin orden ni sentido. Durante toda la discusión, el otro lado había hablado constantemente en el mismo tono. Así que ¿por qué se había asustado tanto, incluso haber obedientemente renunciado a su propia casa? Si él hubiera dicho que la casa era de su propiedad, ¿el príncipe realmente lo hubiera matado, o no? Cierto. Cornelius no podía evitar a sí mismo de estremecerse, sudor en su frente estaba contrayéndose. Ahora, en retrospectiva, cuando se había enfrentado al príncipe, había tenido la ilusión de que en su lugar estaba hablando con el duque Ryan. El varón agitó su cabeza fuertemente, tratando de buscar entre esta memoria desagradable al final de su mente. De cualquier modo, el cuarto príncipe solo estará orgulloso por algunos días más. Pronto el duque Ryan traerá de regreso al pueblo fronterizo bajo su mandato, y entonces Su Alteza Roland Wimbledon también será escoltado de regreso a Greycastle. Tendré una buena carcajada de él entonces. Tal vez esas 20 monedas de oro estaban perdidas, pero al final el duque Ryan aún buscará venganza por mí. Deteniendo sus pensamientos aquí, finalmente fue capaz de relajarse de nuevo. Desde que había recibido algunas pieles de alta calidad, y ya no necesitaba más vender su casa, ahora simplemente podía navegar de regreso a la fortaleza Lonson. Entregar el mensaje a los miembros de la aristocracia que tuvieran el mismo malentendido simplemente tiene que ser un gran acto. Cuando regrese a la fortaleza Lonson, tengo que imitarlo tan bien como sea posible, para que todos sepan lo presumido que se ve. Cuando finalmente abandonó el área del castillo, caminando por la calle hacia el puerto, Cornelius pasó una mujer quien estaba usando una capucha.
Originalmente, no había nada extraño sobre ello, después de todo la gente del pueblo iban yendo y viniendo todo el tiempo, pero la mujer estaba toda cubierta. Tal vez era una joven dama o alguna mujer de clase alta, en su camino a ver al príncipe. Pero cuando una ráfaga de viento alzó la esquina de su capucha, Cornelius sintió su corazón saltar y no pudo retomar su respiración. Dios, así es como una mujer se debería ver, con un raro y largo cabello verde, incluso simplemente revelando parte de su rostro por un momento, era suficiente para quedar aturdido. Incluso si el rey de Graicastle hiciera el llamado por las princesas de otras aristocracias, él no vería a nadie como ella, así que ¿cómo es posible que alguien tan hermosa esté en el pueblo fronterizo? Él se dio la vuelta, queriendo alcanzarla, ver qué es lo que haría, solo para descubrir que ella estaba caminando recto en la dirección del castillo. ¿Es este el tipo de mujer al cual el príncipe tiene acceso? El varón vaciló por un momento más, pero al final se rindió. Él solo no quería tener nada que ver con el cuarto príncipe, tal persona malvada debería ser dejado para que el duque Ryan se encargue, aún tengo que regresar a la fortaleza Lonson. Al llegar al muelle, abordó su propia barca de un mástil. El barquero tiró la vela, y el barco rápidamente dejó el muelle, navegando en la dirección a la fortaleza Lonson. En su camino de regreso, mientras estaba sentado al sol, Cornelius vio todo un espectáculo. Cerca de 5 millas lejos del pueblo fronterizo en un campo de nieve, un numeroso grupo de personas entró en su campo de visión. Todos ellos estaban usando la misma armadura de cuero café y una larga pica en sus espaldas. Formando una larga línea, lentamente marcharon a través de la nieve. A pesar de que él estaba separado de ellos por un pequeño bosque por lo que no pudo ver todo claramente, aún estaba seguro de que había al menos 100 personas. ¿Esos son los campesinos que usó el cuarto príncipe para confrontar a las bestias demoníacas? En los primeros meses del año, cuando la nieve aún cubría los caminos, era absolutamente difícil caminar en la nieve. Cornelius no pudo incluso imaginarlo. Pero el grupo de personas aún se estaban moviendo por el camino, e incluso parecía como si la nieve era de al menos de 1 pie de profundidad. Esto no era un asunto pequeño. Él quería reír ante la ridícula vista, solo para descubrir que no era capaz de hacerlo. Una sensación de duda se alzó inconscientemente en su corazón. ¿Los caballeros bajo el comando del duque Ryan también serán capaces de hacer esto? Capítulo 96. Leeds vio que había gente ocupada por todos lados. Nunca había pensado que volvería alguna vez a un pueblo en el mundo secular. Después de cruzar la frontera del pueblo fronterizo, casas de un piso los cuales estaban cubiertos de polvo aparecieron uno después de otro frente a ella. Incluso a pesar de que solo hace medio año desde que había huido hacia las cordilleras impenetrables, aún así sintió como si hubiera pisado dentro de otro mundo. Los meses de los demonios justo apenas habían llegado a su fin, así que después de pasar el invierno la gente del pueblo estaban escasos de comida y ropa, y la complexión de sus cuerpos debería ser muy mala. Al menos esto era lo que Leeds recordaba cuando tuvo que cruzar los barrios bajos de Ciudad Plateada en su viaje hacia el occidente. En todos lados donde gente moría de frío o de hambre. Y si estaban vivos aún caminaban como si ya fueran cadáveres. Con una mirada vacía y con un lento e inestable movimiento. Pero aquí, la mayoría de la gente que vio estaba llena de vida. Algunos estaban secando peces en las entradas de sus casas, algunos habían trepado encima de sus techos para reparar tejados dañados, otros hombres jóvenes estaban cargando azadones y martillos. Sonreían y hablaban uno al otro mientras caminaban al norte del pueblo. Para prevenir que otras personas intentaran hablarle, Leeds puso su capucha, tan bajo como fuera posible. El castillo se posicionaba en un área muy impactante, estaba colocado en la esquina suroeste sobre una ladera. No había plantas alrededor de ella, así que si quería colarse al castillo iba a ser muy difícil. Esconderse a sí misma dentro del tronco de un árbol estaría bien, pero dejarlo pararse y caminar sería exagerado. Para una bruja, ella realmente no era muy buena en ocultar su cuerpo. Así que después de considerar cuidadosamente sus opciones, Leeds pensó que más aún de esconderse, quería caminar abiertamente al castillo.
Si Nightingale no le mintió, entonces incluso si entraba a través de la puerta principal no enfrentaría ningún problema. Y en caso de que Nightingale la había engañado a la Asociación de Cooperación de Brujas, estaba confiada lo suficiente que sería capaz de huir de los dos guardias de la entrada. Por supuesto, también estaba el peor de los casos, que Nightingale había traicionado a todas y no había ninguna bruja trabajando para el príncipe. Si ese era el caso, ella con toda probabilidad moriría. Como una bruja de combate superior, muy pocas personas serían capaces de escapar si Nightingale quería matarlas, probablemente era incluso más fuerte que Kara. Si se enfrentaran entre ellas, era incierto quién ganaría. Lips ya se había preparado para el peor escenario. Si no era capaz de volver, Skrull tomaría la posición de mentora y liderar a las últimas hermanas hacia su futuro, no importa dónde se halle su destino, no importa en qué lugar terminaran, nadie sabía la respuesta. Lentamente caminó hacia la ladera, acercándose a la entrada del castillo. Y pronto fue notada por los guardias, quienes pusieron sus manos sobre sus espadas, y uno declaró en voz alta: «Este es el palacio del príncipe, no es un lugar para ti, deberías volver rápidamente». Pausó, y luego agregó: «Si hay algo importante que tengas que declarar, ve derecho a la izquierda y luego sigue la calle hasta que llegues a la alcaldía, ahí hay personas que te recibirán». Lips tomó un respiro profundo, entonces se quitó su capucha. Sin sorprenderse, vio una cara de sorpresa en sus caras. Cuando vio que el lado opuesto había recuperado sus sentidos, ella dijo sin rodeos: «Soy una bruja». En el momento en que dijo la oración, ella casi esperó que la otra parte sacara sus espadas. Aún así, los dos guardias simplemente se quedaron viendo el uno al otro. No había ningún hombre común que pudiera ocultar sus sentimientos de odio cuando oyeron que ella era una bruja, pero sus caras solo mostraron curiosidad. Uno de ellos incluso preguntó con interés: «¿Eres una bruja? ¿Qué habilidad tienes?». Oyendo su respuesta, el corazón de Liz empezó a latir más rápido, casi era incapaz de mantener su emoción de explotar. Mientras trataba de mantener su voz calmada, dijo: «Quiero ver a Nightingale, Ana o Nana también estaría bien». En la historia de Nightingale, las brujas eran visitantes frecuentes del castillo. El príncipe no restringía su libertad, solo actuando como su guardián, incluso permitiéndoles ir y venir como les plazca. Pero si la historia de Nightingale no era verdad, los guardias seguramente nunca habían oído sus nombres. Un guardia volteó hacia su compañero. El guardia que anteriormente había hablado en voz alta, palmeó su hombro y dijo: «La mantendrás aquí, voy a informarle a su Alteza Real». Lips lo vio caminar a través de la entrada, pronto desapareciendo en la dirección del jardín. Mientras esperaba por lo que pasaría ahora, pensó acerca de las probabilidades. Al final, Nightingale la saludaría como una hermana, o estaban los guardias rodeándola en este momento, o sería ella atacada por una navaja fuera de la sombra. Se encontró a sí misma en una extraña contradicción. Obviamente, quería creer en Nightingale, pero entre más se acercaba a la respuesta, más temía del pensamiento de ser decepcionada. ¿Tal vez Nightingale era un agente secreto? ¿Los nombres de Ana y Nana no fueron inventados por ella, cierto? Oh. Para ella, el tiempo nunca había pasado tan lento como en este momento. Cada latido era como cientos de años para ella. Para ella fue un tiempo muy largo el que tuvo que esperar hasta que su destino fuera decidido. Al final, no supo qué tan largo o corto fue el momento que tuvo que esperar hasta que escuchó la voz de Nightingale como en un trance. Ella era incapaz de hacer nada, solo preguntándose a sí misma si había escuchado bien. Una figura familiar emergió de la entrada, brincando y llegando al lado de Liz casi al mismo tiempo que su voz. Al siguiente momento ella estaba envuelta en un cálido abrazo. «Liz, bienvenida a casa. Este es mi uniforme de repuesto, puedes usarlo por el momento», dijo Nightingale, quien buscó entre su armario. «Este es el abrigo, zapatos, bueno, aquí también está una bata de noche y una bata de baño». «¿Por qué estás tan apurada?», Wendy agitó su cabeza con una sonrisa en su rostro. «Solo tienes que esperar hasta que Su Alteza se levante, entonces ella recibirá todo».
Viendo cuán ocupada estaba Nictíngale por ayudarla, los ojos de Liv se alegraron. Tomó un respiro profundo, tratando de suprimir sus lágrimas. Desde el principio Nictíngale nunca les había mentido, realmente existía un príncipe quien trataba a las brujas amablemente. ¿Quieres tomar un baño primero?, preguntó Nictíngale y puso una toalla y una bata de baño justo a su lado. Por el momento Su Alteza está tomando una siesta, cuando finalmente se levante él alegremente te recibirá. ¿Cierto? ¿Fueron capaces de encontrar la montaña sagrada? ¿Cómo les fue a ti y a las otras hermanas? Cuando esta oración fue dicha, la línea de visión de Liv se volvió borrosa repentinamente, incapaz de soportarlo por más tiempo, envolvió sus brazos alrededor de Nictíngale, lanzando el largo dolor suprimido dentro de su corazón. Después de haber llorado por mucho tiempo, el pecho de Nictíngale se había vuelto húmedo por las lágrimas, pero al menos Liv fue finalmente capaz de calmarse. Entonces empezó a contarles lo que pasó desde su última reunión, contándoles de todo el sufrimiento que tuvieron que soportar. Cuando llegó al punto donde sus hermanas fueron enterradas en el desierto, sintió como Nictíngale tomó su mano y lo apretó. Cuando la historia de Liv llegó al final, la mirada de Wendy se volvió muy pesada. Nunca hubiera esperado que Kara llevaría a la Asociación de Cooperación de Brujas a su final. De las 42 hermanas, solo 7 personas, fue también mi responsabilidad inevitable si no me hubiera mantenido firme al lado de Nictíngale. No fue tu culpa, dijo Nictíngale tristemente. Nadie puede predecir el futuro, ahora la parte importante es decidir qué hacer después. Miró así a Liv. Dijiste que habían otras 6 hermanas que sobrevivieron, ¿dónde están ellas ahora? Ellas están en la entrada del cañón esperando un mensaje de mi parte. Previamente hicimos una cita, si soy incapaz de regresar, Skrull las liderará lejos de aquí, tal vez al extremo sur, tal vez incluso cruzando el océano. Entonces tendremos que ir al cañón para traerlas, dijo Nictíngale emocionada. Me iré ahora. Wendy se quedará aquí y cuidará de ti. Espera un minuto, ¿qué harás si no te creen? Liv tendrá que ir contigo, simplemente llama a Relámpago para que te siga. En este momento ella debería estar entrenando para su vuelo hacia la fortaleza Lonson. Toma algunos caballos contigo, de esta manera, nuestras hermanas pueden cabalgar la última parte de su camino. Urgió cuidadosamente Wendy. Pero Su Alteza, ¿no está él aún durmiendo? Liv quedó atónita, ¿no necesitas tener primero su aprobación? Descansa tranquila, dijo Nictíngale tranquilizadoramente, si Su Alteza supiera de esto, me temo que se volvería loco de esperar. Capítulo 97. Nuevas brujas, nuevas habilidades, parte 1. Cuando Roland caminó a la oficina, estaba sorprendido de descubrir que la que estaba esperando por él no era Nictíngale, sino Wendy. ¿Qué sucedió? Se sirvió una taza de agua caliente. ¿Dónde está Nictíngale? Fue a encontrarse con nuestras hermanas. ¿Estás, Roland? Habiendo alzado su taza, listo para beber, repentinamente sintió que algo andaba mal. Espera un minuto. ¿Qué hermanas? Nuestras hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas, ellas han venido al pueblo fronterizo, contestó Wendy. ¿No están ellas todavía ocupadas buscando la montaña sagrada? Se puso de pie de un salto. ¿Cuántas personas son? La que quería matar a Nictíngale. Me parece recordar, ella se llamaba Kara, ¿ella también viene? No, Su Alteza, ellas fueron incapaces de encontrar la montaña sagrada. Cuando finalmente se las arreglaron para entrar a las tierras desiertas, fueron atacadas por terribles monstruos. Al final solo 7 hermanas sobrevivieron. Wendy reportó lo que Liz le había dicho, entonces se inclinó para disculparse. Usted aún estaba descansando, por favor perdónenos por decidir que Nictíngale y Relámpago deberían ir y recogerlas. No, dijo Roland mientras agitaba su mano en rechazo, ya sabes que no las culparé por lo que decidan. ¿Cuáles son sus habilidades? Esto no lo sé, pero Liz nos dijo que ellas no pertenecían al tipo de bruja de combate, tal vez. Wendy vaciló, no son de mucha utilidad para usted. ¿Del tipo no combatiente?
El corazón de Roland repentinamente estaba lleno de esperanzas, la piedra de la retribución de Dios y la desventaja de la pequeña área de efecto, de hecho ya limitaba mucho la capacidad de combate de las brujas. Así que la producción era su campo más fuerte en cualquier caso. Si hay alguna bruja con la habilidad de producir plásticos, yo sería capaz de resolver el problema de mi procesamiento tecnológico rudimentario. Podría pasar directamente a la era de producción mecánica. Si tienen con ellas alguna bruja con una habilidad eléctrica, ella sería capaz de volver la noche en día para el pueblo fronterizo. Si el siguiente rey toma una bruja como su esposa, ellos serían capaces de liderarnos al pináculo de la vida. Nos podrían liderar para alcanzar las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping. Solo pensar en estas posibilidades ya me pone totalmente emocionado. Su Alteza, si no las necesita. Tal vez el silencio era demasiado para Wendy, que empezó a preocuparse y por eso susurró. No, ¿cómo puede ser eso posible?, dijo Roland, no dejándole decir una palabra más. Como tantas brujas lleguen, son las que tantas aceptaré. Cerca del atardecer, Nightingale regresó sin problemas con las últimas brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas. Roland, quien ya los estaba esperando, había preparado una suntuosa cena en el gran salón del castillo, tratando de remover las memorias de las dificultades que habían encontrado durante sus viajes. Las brujas estaban obviamente muy hambrientas, pero era su primera vez cenando en tan gran ambiente, todas ellas se estaban comportando muy reservadas. Para muchas de ellas, era la primera vez viendo a un lord, sin mencionar que este lord era incluso el príncipe de esta nación. Afortunadamente, además del mismo Roland, había también 2 brujas locales, Ana y Nana, quienes demostraron cómo actuar y sin olvidar que también estaba la animada Relámpago. Al final, ellas finalmente fueron capaces de dejar ir su timidez y empezar a disfrutar el banquete, incluso empezando una alegre conversación. Roland estaba masticando una rebanada de pan, al mismo tiempo estaba observando con gran optimismo a las mujeres con muy diferente estilo frente a él. Incluso con sus singularidades, todas ellas aún podían ser consideradas como mujeres hermosas. Este era el gran regalo de la magia. Incluso con la tecnología de la ciencia en el futuro, esas brujas no tendrían la necesidad de ninguna de ellas. Incluso sin cirugía cosmética, sus apariencias todavía eran capaces de voltear cada cabeza. Desde que Carl todavía no había terminado con la construcción del área de vivienda para las brujas, la única posibilidad era colocarlas a todas ellas dentro del castillo. Aún había 4 habitaciones libres en el segundo piso. Así que Roland consideró en cambiar la habitación para una persona en cuarto de doble ocupación. Después de todo, esas camas grandes fueron de hecho preparadas para la nobleza visitante, fácilmente podía acomodar 2 personas y aún tener espacio de sobra. El príncipe esperó hasta el final de la cena y luego finalmente preguntó la tan esperada pregunta: ¿cuáles eran sus habilidades? Como un lobo que pastorea ovejas, Nightingale las trajo una después de otra a la oficina. Ahí Roland les hizo a todas preguntas específicas acerca de su vida y habilidades, etc. Todas las cosas que eran comparables con una entrevista de trabajo. Él registró cada una de sus características, también puso a prueba sus habilidades mientras estaba protegido por los efectos de la piedra de la retribución de Dios. Cuando la última entrevista con las brujas fue finalmente concluida, tomó un respiro profundo y estiró su cuerpo tenso. Si no temiera que Nightingale tal vez estuviera directamente a su lado, escuchando a escondidas, le hubiera gustado empezar a tararear Superstar. A pesar de que no había ninguna bruja con la habilidad de electricidad o moldeo de material, el cual hubiera podido ser usado para levantar la lenta velocidad de modernización, pero este grupo de brujas aún era capaz de llevarle a Roland una amplia cantidad de agradables sorpresas. Primero, y la más importante de ellas, era la bruja llamada Leaves. Él extendió todos los registros que había reunido sobre la mesa y tomó la suya de vuelta en sus manos. Previo a la adultez, Leaves todavía solamente era capaz de acelerar el crecimiento de las plantas y sus frutos. Pero después de su día de adultez su habilidad gratamente mejoró, además de su control de crecimiento de las plantas ahora también podía manipularlas.
La primera habilidad podía ser usada para mejorar la calidad de los frutos y semillas, aumentar el rendimiento y también incrementar sus efectos Herbels. Su habilidad también tenía la posibilidad de alterar las características y rasgos de la planta. De acuerdo a su explicación, si ponía su magia en una planta, era capaz de hacer crecer hojas en una rama muerta. Mientras que si ponía su magia sobre enredaderas podría envolverlas alrededor de los pies de sus enemigos y haciendo esto atrapándolos. Pero la cosa más extraordinaria era que ella era capaz de integrarse a sí misma en un árbol. Sin embargo, entre más grande la planta, más magia tenía que ocupar para manipularlo. Por lo que ella prefería usar enredaderas durante el combate ya que mostraba un efecto más rápido mientras tenía un bajo costo. El rango al cual ella era capaz de lanzar su poder, incluso a través de materiales físicos, como la tierra, era alrededor de 5 metros. No había duda de que la bruja cuya habilidad se parecía a su nombre así como su verde cabello y también su apariencia, sería una gran ayudante para promover la agricultura. Así que su importancia para Roland era autoevidente. La industrialización requería una numerosa población, y si había un gran número de personas también necesitaba un adecuado suministro de comida para mantener a la población. Esto era factible mediante autoproducción o a través del comercio. Si ellos usaban la primera posibilidad y la producción no era suficiente, la mayoría de sus recursos humanos tendrían que ir a trabajar en los campos. El segundo punto era muy difícil de alcanzar debido a la habilidad de transportar bienes en esta era. Ahora que era capaz de poner sus manos sobre una dríada, Roland esperaba usar solo algunos granjeros para alimentar a un gran número de población industrial, y con esto acelerar el proceso de industrialización de su territorio. Por lo tanto, en el futuro, le permitiría a ella practicar mejorar la calidad de las semillas de trigo y cebada para que pudieran dar un gran rendimiento. Siempre y cuando solamente los mejorara tan solo un poco, aún sería de gran ayuda para mejorar su territorio en general y alzar el límite superior de la población. Además, Roland había escuchado que los fiordos también tenían algunos tipos únicos de comida. De acuerdo a la descripción de Relámpago, sonaba como si ellos tuvieran papas y maíz. Si estos rumores eran ciertos, entonces esas dos plantas como cultivo deberían convertirse en una de sus mayores prioridades. Después de todo, el trigo en sí mismo no era un cultivo de gran rendimiento. Roland cuidadosamente apuntó los planes de práctica futuros, y luego puso los datos de Leaves a un lado, luego tomó el segundo pedazo de papel de la mesa. La segunda bruja que había entrevistado era llamada Skrull, ella también era la mayor bruja dentro de las 7 supervivientes, este año estaba cerca de los 40 años de edad. Esta era realmente una edad extraña para una bruja. Entre mayor se volvía, más difícil era resistir la mordida demoníaca. Pero cuando ella le describió su habilidad a él, Roland inmediatamente pudo entender por qué ella fue capaz de alcanzar esa edad. Su habilidad principal era tener una mejor memoria que la gente ordinaria. Su memoria se había vuelto tan buena, que podía ser considerada como ya incapaz de olvidar nada. En su día de adultez, también había conseguido una muy interesante ramificación a su habilidad. Ella podía leer libros y por un corto periodo de tiempo crear una copia de él. Debido a esto, Roland nombró su habilidad la ilusión de un libro. Desde que usaba su habilidad principal casi todo el tiempo, Skrull podía pasar fácilmente cada día del despertar. Esta era también la razón por la que aunque incluso si venía de una familia pobre, todavía era muy conocedora. Esta habilidad mejoraba en gran medida su habilidad de aprendizaje, especialmente para ejercicios en donde alguien necesitaría recordar textos importantes. Emitir su habilidad secundaria era muy demandante para su cuerpo, que tanto tiempo podía crear la copia de un libro dependía de cuánto mana tenía dentro de su cuerpo, usualmente era suficiente para 1 o 2 horas. Obviamente, Skrull era una maestra nata. Si en el futuro él quería aumentar el estándar de la educación, ella era una maestra quien podía enseñar casi todo. Bueno, por ahora, pensó Roland, su habilidad no ofrecía mucho para practicar, así que simplemente puso su archivo al lado mientras pensaba, cuando tenga tiempo libre, puedo escribir algunos libros de matemáticas primarias y problemas físicos primarios para enseñarle.
para que cuando el tiempo sea perfecto, ella será capaz de iluminar el sector de la educación. Capítulo 98. Nuevas brujas, nuevas habilidades, parte 2. El nombre de la tercera bruja era un Mingbird. Era una bruja que tenía un tamaño pequeño, justo como su sobrenombre describía. Cuando se le pidió mostrar su habilidad, ella se comportó mucho más reservadamente que lo que se habían comportado las otras brujas. Era justo este año que se había convertido en adulta, tenía hoyuelos simétricos en sus mejillas y características muy delicadas con una suave y serosa voz. Resumiéndolo, ella era linda. Su habilidad era aligerar un objeto. Cuando ponía su magia en un objeto, su peso podía ser reducido en gran medida. De acuerdo a su descripción, el peso se volvería casi cero. Roland le permitió a un Mingbird darle una demostración en vivo con su propia taza, aparentemente dejando que flote en el aire. En otras palabras, su peso era cerca que al del aire. Por supuesto, en esta era, en los ojos de las personas, el aire no tenía peso. Aparentemente era debido a su habilidad, que la Asociación de Cooperación de Brujas fue capaz de cruzar las cordilleras impenetrables. Con la ayuda de esta joven bruja, las bolas podían ser llenadas con trigo y pescado seco y todavía eran fácil de cargar. De esta manera, solo unas pocas personas habían sido necesarias para cargar un montón de materiales, lo cual había reducido significativamente el problema con la logística. A pesar de que un Mingbird se había convertido en un adulto, ella aún no había desarrollado ninguna habilidad secundaria. Para invocar su magia, necesita estar en contacto con su objetivo, además el objetivo no tenía permitido ser una entidad viva. Entre más voluminoso el objeto, más tiempo necesitaría para transformar su pedo y más magia consumiría. Sin embargo, una vez la conversión estuviera completada, duraría por varias horas. Esta capacidad parecía muy adecuada para la industria del transporte y también tenía usos prometedores en la próxima guerra. Pero aún había simplemente demasiados elementos desconocidos, así que su habilidad todavía necesitaba ser más investigado antes de eso. Pensando a través de todo esto, Roland escribió hasta debajo de su pergamino, aprender a controlar la cantidad necesaria de magia de salida, entrenando con piedras de diferentes tamaños, para que al final ella pueda determinar precisamente el tiempo efectivo de su magia. Después de terminar los 3 primeros programas de entrenamiento, ordenó a su asistente encender otra vela, haciendo la habitación más luminosa. Pero incluso con esto en naranja onda de luz de las velas, el escribir y leer se volvió mucho más agotador para sus ojos. Roland bostezó y tomó el pergamino con la información respectiva a la cuarta bruja. La cuarta bruja tenía un extraño sobrenombre, con su nombre completo ella era llamada Soraya Zoan. Ella pertenecía a una familia de comerciantes de Greycastle y tenía bobinas cortas color café y un par de ojos delgados. En la punta de su nariz tenía una pequeña peca el cual no arruinaba su belleza, en su lugar, le daba un toque único de vitalidad juvenil. Ella tenía 19 años de edad y su habilidad era también muy especial. Después de todo, ella era capaz de pintar un cuadro de todo lo que viera o pudiera imaginar. Además, con su pluma mágica, el cual era su habilidad secundaria, era capaz de dibujar sin pintura alguna ni papel y sería justo como crear una imagen fotorrealística. Su habilidad, el cual era justo como una cámara, tenía un sinfín de posibilidades y para su entrenamiento, simplemente le dejaría dibujar algunos cuadros todos los días. Después, sacó el siguiente pergamino. La quinta bruja era llamada Echo y era una mujer del extremo sur. Era alta, tenía piel morena, sus ojos y nariz tenía la típica característica del sur, dándole una apariencia muy exótica. De acuerdo a su historia, después de su despertar, ella era capaz de imitar el sonido de llamado de cualquier animal y después de su día de adultez sus llamados solo se habían vuelto más maravillosos y encantadores. No desarrolló ninguna habilidad secundaria. Roland decidió nombrar a su habilidad sonido mágico. Respecto a los usos a largo plazo él no tenía ninguna idea, incluso para posibilidades prácticas. Simplemente debería rugir en la cima al límite de su voz tanto como quiera. La sexta bruja quien vino a ser entrevistada era Lily, quien solo tenía 16 años de edad.
quien tenía 2 colitas de caballo y un rostro delicado como de muñeca, sin mostrar ninguna expresión facial mientras estaba sentada frente a Roland. Su habilidad era la de prevenir la descomposición de la comida, e incluso aunque su despertar había sido solo hace un año, todavía era la bruja con el papel más importante en la Asociación de Cooperación de Brujas. Sin ninguna conservación de alimentos, mucha comida se habría vuelto incomestible durante su viaje. Lily junto con un Minkbeard sería una gran suma para su fuerza logística. En cuanto a cómo mantenía la comida fresca, ya sea que estuviera matando las bacterias o si tenía otros medios, estaba aún por confirmar. Roland decidió dejarle practicar en todo tipo de carne y frutas, y también que ella debería confirmar el radio de duración del poder mágico. Él frotó su cuello estremecido y puso la información acerca de las 6 brujas en una pila y las colocó a un lado. Ahora solo quedaba una última pieza de información en su mesa. Después de Liz, ella era la siguiente sorpresa para Roland. Séptima bruja, Mystery Moon. Ella estaba muy nerviosa cuando entró a la oficina. Nightingale tuvo incluso que venir para confortarla por un rato. Nightingale más tarde le susurró al oído de Roland la razón específica del por qué estaba tan nerviosa. Aún así su habilidad todavía era un misterio. A pesar de todo era conocido como la peor habilidad dentro de la Asociación de Cooperación de Brujas. Incluso se podía decir que era inútil, desde que era fácilmente realizable mediante labor humana. Aunado con siempre ser culpada por Cara, se había vuelto muy tímida, y ahora temía que si Roland también pensaba que ella era inútil, él la desterraría del pueblo fronterizo. Su habilidad principal era de magnetizar un objeto. Antes de que alcanzara la adultez solo era capaz de magnetizar objetos metálicos, pero más tarde ella fue capaz de magnetizar cualquier objeto en los que fuera capaz de poner sus manos encima. Tampoco tenía ninguna habilidad secundaria conocida y el proceso de magnetización era también extremadamente lento. De acuerdo a su historia, le tomaría medio día magnetizar una piedra cuadrada como del tamaño de la mitad de un pie. Esta habilidad no era de mucha utilidad para la Asociación de Cooperación de Brujas. Un imán no era nada nuevo para ellas. Todos los barcos enormes navegando a través del océano estaba equipado con un compás de 6 puntos, así que podían fácilmente su dirección. Por el contrario, sus objetos magnetizados estaban causando problemas. Por ejemplo, una cazuela metálica el cual estaba aligerado por un Minkbeard volaba siempre en la dirección de sus objetos magnetizados. Al final incluso Cara le prohibió usar sus poderes. Pero para Roland, esta niña taciturna simplemente era un obsequio inapreciable. Ella también era la razón por la cual él quería tararear Superstar. ¿Había algo más apropiado que las letras de tú eres electricidad, tú eres luz? Magnetoeléctrico, electromagnetismo, era conocimiento que todo perro de la ciencia y tecnología sabría. Él agradeció a Faraday, Gauss, Ampere y Maxwell de todo corazón. Con la electricidad, también había luz. Tal vez no le tomaría mucho tiempo hasta que él sea capaz de mostrarle al pueblo fronterizo un nuevo milagro. Una bruja que tenía prohibido usar sus poderes y aún así ser capaz de sobrevivir la mordida demoníaca, demostraba que su autoestima no era tan frágil. Al menos su deseo de seguir viviendo era mucho más fuerte que el de la mayoría de otras personas. Roland estaba secretamente lleno de alegría de que ella solo se había unido a la Asociación de Cooperación de Brujas hace menos de un año, o si no al paso de los años seguramente se habría convertido en una ruina viviente bajo el mando de Cara. Con mucho entusiasmo escribió, en los días siguientes, Mystery Moon magnetizará una variedad de objetos como entrenamiento y determinar la relación entre el consumo de su magia y la medida que magnetiza. Con la suma de estas 7 brujas, la alineación de brujas de Roland había incrementado a 12. Después de ver tantos ejemplos, Roland obtuvo un entendimiento general de la magia. Su clasificación tradicional de tipo combatiente y no combatiente no era razonable. Roland en su lugar prefería dividirlas por las características de sus habilidades mágicas. Resumiéndolo, la habilidad de la bruja puede ser dividida básicamente en 3 categorías. La primera categoría era el tipo autofortalecimiento. Este tipo de habilidad parecía ser muy rara, hasta ahora solo Skrull parecía pertenecer a esta categoría.
Incluso bajo el efecto de la piedra de la retribución de Dios, ella aún no perdería su extraordinaria memoria. La segunda categoría era del tipo invocación. Anna, Nightingale, Nana, Relámpago, Wendy, Liz, Soraya, Echo y Lily todas entraban en esta categoría. Su característica era que la magia podía ser invocada fuera de su cuerpo, aún así el área de efecto era solo de 5 metros o menos. Brujas que entraban en esta categoría eran las brujas que eran más suprimidas por la piedra de la retribución de Dios. Una vez que pisaban su zona de supresión, cualquier efecto mágico desaparecería. No obstante, en caso de que el poder fuera usado antes de ser bloqueado, el resultado era permanente e irreversible. La tercera categoría era del tipo de magia adjunto. Este pertenecía a un Mingbeard y a Mystery Moon. Sus magias era exponía por contacto directo con su objetivo, el proceso de conversión también era muy lento y el consumo de magia era bastante grande, y siempre podía ser interrumpido por la piedra de la retribución de Dios. Sin embargo, una vez que la conversión estuviera completa, las propiedades agregadas se volvían propiedades inherentes, las cuales eran efectivas incluso dentro del área de supresión de la piedra de la retribución de Dios. Cuánto tiempo tomaba efecto el encantamiento dependía en la cantidad de poder mágico usado y el tamaño del objeto. Muy probablemente esta es también la razón por la cual la piedra de la retribución de Dios es incapaz de suprimir la magia rampante durante la mordida demoníaca, pensó. La piedra de la retribución de Dios no afecta a la magia convergente o el flujo de magia interno, solo afecta a la magia durante el tiempo de procesamiento. Descrito en términos laicos, solo afecta poderes exteriores y no poderes interiores. Roland bajó la pluma y frotó sus ojos. No importa que, él iba a tener un futuro ocupado.